Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11. ¿Pasaron cuántos minutos? 9 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos en vivo. Vamos con nuestro móvil que nos había convocado Florencia Sagasti desde la Junta Departamental. Adelante, estamos contigo, Florencia. Marcelo, ¿cómo estás? Y ahora estamos con Cecilia Sena, que es la directora del Programa Nacional Uruguay Crece Contigo. Muchas gracias por recibirnos, Cecilia. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Qué nos puede contar a los televidentes también? ¿Qué se anunció en esta conferencia de prensa? ¿Cómo se va a estar trabajando este año? Bueno, estamos en Maldonado. Bueno, los duendes nunca descansan. Estos pequeños inconvenientes ocurren en todas partes del mundo estando en vivo. Ya vamos a retomar la comunicación con Florencia Sagasti. No sé si la podremos corregir en este momento o retomar en este momento o si vamos a esperar a una próxima intervención. Me indicará la producción a ver si ya estamos con Florencia. Bueno, vamos con la entrevista entonces. Perfecto. Mientras retomamos la comunicación con nuestros compañeros del móvil, vamos a presentarles a, dos personas que nos vienen a hablar de lo que les adelantábamos de este estudio sobre comportamiento de la población de Maldonado frente al COVID-19. La doctora Selva Lima nos acompaña, que es decana de la Facultad de Medicina de la Universidad del CLAE, y Camila Haney, que es estudiante de la Universidad del CLAE. Bienvenidas a nuestro programa. Un gusto que nos acompañen. Muchas gracias. Bueno, queremos conocer, este estudio sobre comportamiento de la población de Maldonado frente al COVID-19. ¿Cómo se hizo? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo surge la idea? Bueno, nos gustaría que nos cuenten. En realidad surgió de... Nosotros tenemos una materia en la facultad que se llama IEM, que, lo que trata de hacer es una investigación anual en la que hay varios grupos por generación y, cada grupo investiga una cosa distinta. Y, mi grupo básicamente lo que investigó fue si la telemedicina afectaba o no a la relación médico-paciente. Y, básicamente lo que hicimos fue, después de plantearnos todos los objetivos, las hipótesis, etc., lo que hicimos fue hacer una encuesta. Mediante una encuesta recabamos los datos y la hicimos mediante una página de Google porque, no se dieron las instancias para hacerlo presencial, pero entrevistamos a 357 personas y nada, lo que pudimos concluir básicamente fue que la telemedicina no afecta directamente la relación médico-paciente. Contrariamente a lo que se puede pensar, ¿no? Que de repente el ejercicio de la medicina a distancia puede sí afectar por una serie de cosas que hablamos antes de la pausa, ¿no? De que el paciente prefiere estar de manera presencial con el médico, la confianza, la empatía, una cantidad de cosas que son insustituibles, que solamente lo brinda la presencialidad, pero esto nos vino como peludo regalo, nos estamos teniendo que adaptar a esta realidad. Pero lo que decíamos con la doctora, esto suma, ¿no? No hay que tomarlo como una resta, doctora? No, sin duda. Afortunadamente, como comentábamos, la telemedicina vino a permitirnos mantenernos cerca de nuestros pacientes y no perderlos, y que ellos a su vez se sintieran cuidados, pero de ninguna manera sustituye lo que es la presencialidad. En nuestra facultad, lo que dice la estudiante, IEM es investigación y medicina basada en la evidencia, que lo tienen en forma transversal, y una de las particularidades es como un eslogan, pero en realidad se aprende investigando. Ellos todos los años desarrollan proyectos de investigación, con lo cual aportan a la comunidad y aportan conocimientos a sí mismos, lo mismo que forma parte del aprendizaje, del proceso de enseñanza. Y además, otra de las fortalezas que nosotros tenemos en la Facultad de Medicina de la Universidad CLAE es humanismo. El médico humanista, el que mira a los ojos, el que está al lado del paciente, el que se contacta con el problema del paciente, pero también con toda su integridad y con su entorno. Entonces, eso no se sustituye tanto en la telemedicina. Pero como decíamos, esto sumó y permitió estar muy cerca de los pacientes, de los usuarios, y que se sintieran de una manera u otra, sin la presencialidad, cuidados en este lapso de,
de tiempo donde todavía la pandemia está, ¿verdad? Y tenemos que tener estos cuidados. ¿Qué datos arroja este estudio sobre el comportamiento? Me interesa saber a qué conclusiones llegan sobre el comportamiento de la gente aquí en Maldonado respecto al COVID-19. ¿Lo toman, se le da importancia? ¿Es algo que se subestima? ¿Algo que se soslaya? ¿Que dicen sí existe, pero la verdad que no me interesa, no me cuido, no creo en lo que dicen? ¿Qué datos podemos encontrar en este estudio? Claro, en realidad mi grupo no fue el que se basó en eso, pero un grupo de compañeros sí lo hizo y como dijo la doctora recién, los que cumplen más con todo lo que sería los cuidados que se deben de tener sería la población mayor a 55 años, básicamente. Los mayores de 55 años son los que estarían cumpliendo más las medidas recomendadas por salud pública, es decir, el uso del barbijo, mantener la distancia social, bueno, el tema de la higiene de las manos, eso es algo capaz que complicado de constatar porque ocurre en casa por lo general o en nuestro lugar de trabajo. Pero bueno, esto confirma, ¿no? Lo que yo en lo personal vengo diciendo desde hace bastante tiempo, que la franja etaria entre los 15 y los 30 años, es decir, los adolescentes, la gente joven, es la que de repente menos respeta estas medidas por una cuestión, no sé si de espíritu, de temperatura sanguínea o de irresponsabilidad en muchos casos, porque no podemos negar que esto existe, ¿verdad? Tenemos que ser responsables y actuar en consecuencia. ¿Qué otros datos podemos señalar de este estudio, doctora? Bueno, una de las cosas bien importantes que estudiaron sobre el uso de otro grupo hizo una investigación sobre el uso de las mascarillas y la protección que podía brindar esas mascarillas, y esto es positivo, o sea que esta recomendación que nos vienen haciendo los científicos desde el gobierno es como para tenerlo en cuenta. Realmente conlleva una protección importante frente a la posibilidad del contagio del COVID y la distancia. Quizás estas cosas vengan un poquito para quedarse, ¿no? Porque este año, si bien nosotros tenemos una situación privilegiada en el país, porque los contactos son pocos, porque en realidad los casos severos y las muertes han sido pocas, también ha sido muy poco la patología respiratoria. Hubieron otras estrategias como la vacunación masiva, ¿verdad?, que ha protegido muchísimo a la población, pero este cuidado ha protegido de otras afecciones que eran muy prevalentes en esta época del año. Si bien no hay que olvidar, y esto es una de las cosas que según también otro grupo lo está estudiando en el programa de humanismo, la repercusión del encierro ha sido muy importante. No solamente en los mayores, porque esto fue otro estudio que hicieron ellos, valorando qué repercusión emotiva tuvo el alejamiento, el distanciamiento y el encierro frente a las recomendaciones. Y muchos pensamos que de pronto esto podía ser mucho más importante en la población mayor. Sin embargo, la repercusión ha sido muy grande en la población joven. Ayer el Grupo Asesor Científico en la conferencia de prensa, lo decía Rafael Radi, están mirando muy atentamente el impacto en la salud mental de la población que ha tenido y está teniendo esta pandemia, porque claro, hablamos de las consecuencias sanitarias, cuidémonos de no contagiarnos, mantengámonos en casa, no salgamos, no nos aglomeremos, no vayamos, no festejemos, no, siempre en aras de cuidarnos en la salud, pero eso tiene otras consecuencias, ¿verdad? Efectos colaterales, el aislamiento, el no poder estar con nuestra gente, el no poder salir, el modificar nuestros hábitos de vida, y bueno, todo eso va repercutiendo en el estado anímico y en la salud mental, básicamente. Exacto. ¿Cómo cree usted que se debería abordar este tema? ¿Qué solución habría? Bueno, tendremos que escuchar a los científicos para los científicos ver dicen, cómo recomendamos que en los espacios abiertos empezar a salir manteniendo obviamente los cuidados con responsabilidad, pero somos seres sociales. Y eso, indudablemente, que no tener esa cercanía con el otro repercute muchísimo. Exactamente, repercute muchísimo desde el punto de vista emocional. Y repercute muchísimo en los chicos. Parecería que no, porque ¿quiénes son los que están más conectados hoy por hoy? Porque usan las herramientas tecnológicas. La población joven. Y uno dice, están sumamente conectados, están sentados en un bar de pronto, pero cada cual en su mundo. Sin embargo, esto ha venido a arrojar que ellos necesitan esa cercanía con el otro a pesar de la conexión con estas herramientas. Eso es una buena observación porque nos pasa en casa, ¿verdad? Incluso pre-pandemia, de que de repente estamos
hay que estar marcando la línea y decir, bueno, por lo menos en la hora de la cena dejemos los teléfonos, Exacto. conversemos, mirémonos a la cara, contame cómo te fue, yo te cuento cómo me fue. Hay que trabajar en ese aspecto, pero muchas veces incluso se ve en la calle, en las reuniones, que uno pasa y dice, pero ¿para qué se reunieron los amigos si son 3, 4, 5, están todos en silencio, no se miran? O incluso están allí y se están mensajeando entre ellos, mandando cosas, mirá, te voy a compartir esto, y se comunican, estando presencialmente a través de los dispositivos electrónicos. Exacto. Y sin embargo allí es donde caló más fuerte el tema del distanciamiento y de todo este confinamiento que padecemos a través de esta pandemia. El objetivo de este estudio es utilizarlo como insumo dentro de lo que es la carrera que están haciendo, creo que es en primer año que lo hacen, ¿no? Primer año, estos son alumnos. ¿Volcarlo de repente en algún lado o como también...? En realidad la idea es divulgar, porque son datos bien importantes. Sobre todo nos sorprendió lo de la telemedicina. Nosotros pensábamos que esto iba a repercutir en lo que es la relación médico-paciente, pero a la luz de lo que ellos investigaron, la conclusión es que no ha repercutido tanto, por lo menos. Nosotros tenemos una página en la universidad que se llama UMAMED y ahí van a estar colgados todas las investigaciones que ellos hicieron, ¿verdad? Que son muy interesantes y creo que para la comunidad van a ser importantes. Claro, sin duda. Les voy a pedir un instante porque me indica la producción que ya estamos comunicados de vuelta con nuestro móvil. Vamos a seguir conversando sobre este tema después de esta participación del móvil. Florencia, adelante. Marcelo, sí, seguimos aquí con Cecilia Sena, que es la directora nacional del programa Uruguay Crece Contigo. Tuvimos un corte en la comunicación, pero bueno, aquí estamos retomando el tema y también continuando la charla. Nos mencionaba la importancia de Uruguay Crece Contigo, que ahora está haciendo un control, un recorrido por el departamento. Sí, Uruguay Crece Contigo, que es una dirección que trabaja con embarazadas en situación de riesgo y de extrema vulnerabilidad y con niños de 0 a 4 años de riesgo y extrema vulnerabilidad. Es importante para nosotros en esta nueva administración tener una foto real de la situación del departamento, en este caso Maldonado, un departamento con particularidades muy diferentes a otros departamentos, con alta población migrante interna, con alta población migrante exterior también, porque bueno, este último tiempo hemos recibido también hasta migrantes cubanas para hacerle seguimiento durante su embarazo en situación de riesgo. Entonces son muchos desafíos por delante que desde la administración entendíamos conveniente conocerlos de primera mano y también volver a aunar esfuerzos con instituciones esenciales para el trabajo de Uruguay Crece en Maldonado, como es la Intendencia de Maldonado, la Departamental de Salud, ACE, INAU y autoridades departamentales con quienes nuestros operadores de territorio que trabajan aquí y que atienden un entorno de 120 familias en este año y hacen un seguimiento quincenal en cada uno de los territorios, en la zona de La Capuera, en la zona de San Carlos, en la zona de Kennedy, Benedetti, en Piriápolis. En esa zona están ubicadas las familias que nosotros hoy hacemos el seguimiento. Nuestros operadores dialogan constantemente con estas instituciones para mejorar la vida de esas familias. Usted mencionaba bueno, que justo asumió el cargo semanas antes de la pandemia, un año complicado, ¿no? Más que nada toda la gente que está siendo afectada. ¿Cómo trabaja en este sentido Uruguay Crece Contigo? Bueno, cuando yo asumí no terminé de dimensionar lo que era la dirección, que tuvimos que tomar decisiones el 13 de marzo, del 2 al 13 fueron 11 días, tomar decisiones de la protección de la vía sanitaria, tanto de los equipos como de los hogares que acompañábamos, porque bueno, en ese primer momento pensamos, bueno, nuestra visita en los hogares no puede ser como se hacía antes, de una visita de 45 minutos, una hora, de contacto directo con las personas, porque nos lo impedía la pandemia. Entonces fue repensar sin perder el contacto con las familias y seguir haciendo el acompañamiento, y ahí desplegamos una metodología de semiasistencia, que significó estar mediante la teleasistencia, videollamadas, WhatsApp, material didáctico de videos con las familias, en algunos casos reuniones por Zoom en aquellas familias que entendían el uso de la herramienta, y poder seguir estando presente y en las cuestiones de mayor emergencia o de acompañamiento en el cuerpo a cuerpo, como le decimos nosotros, que es acompañar a una mamá que no tienen que trasladarse para un control o una ecografía, que esas son cosas importantes para nosotros, o simplemente hacer un trámite que tenga que ver con tenencia de hijos o demás. Ahí los equipos
hacían el acompañamiento presencial o incluso cuando hay una detección de suma emergencia, como puede ser una situación de violencia de género o violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces, podemos valorar como muy positivo. El Estado, particularmente en lo que tiene que ver la atención a la primera infancia, no se replegó, estuvo presente. Si bien la primera infancia no era un foco de riesgo alto para la pandemia, nosotros entendíamos que teníamos que estar igual al lado de las familias con primera infancia porque el no ser riesgo alto lo invisibilizaba. Y eso podía traer consecuencias futuras, como por ejemplo el encierro y la violencia dentro de los hogares, que en algunos casos se dio, según los números que tiene INAU, porque esos no son nuestros, pero sí de ellos, un crecimiento en la violencia verbal. Hay un estudio que hizo UNICEF, una encuesta, de cómo las familias se dirigían a sus hijos en el encierro, y bueno, el agobio del encierro, el teletrabajo también en las familias que tienen trabajo, fue como algo que predominó y que nosotros decíamos, tenemos que estar presentes, aunque sea con una llamada, con una videollamada, saber cómo están, si están alimentándose como corresponde, si pudieron conseguir el alimento o si perdieron su empleo y había que generar un apoyo especial desde el Ministerio de Desarrollo Social para esas familias. Y bueno, eso fue el trabajo que hemos desarrollado y que venimos desarrollando. Hoy la realidad es otra, más allá de que los números de la pandemia no bajan, y esto llegó para quedarse un tiempo más y hay que seguir protegiéndose. De todas formas, la presencialidad nuestra aumentó, con cuidados de distanciamiento, pero el clima ahora nos ayuda, entonces podemos hacer las entrevistas fuera del hogar. En agosto era bastante complejo con un bebé recién nacido pedirles que estuvieran fuera de la casa, cuando además los hogares que visitamos nosotros son de extrema vulnerabilidad y muy pequeños. Fue reconvertirnos, pero bueno, podemos decir que salimos victoriosos en el acompañamiento familiar. ¿Cómo continúa la jornada, el recorrido aquí en el departamento de Maldonado? Bueno, de acá me voy a reunir con el intendente del departamento, con el señor Jesús Bentancur y con autoridades de la Intendencia de Maldonado, a efectos de planificar para estos próximos años trabajo en conjunto que desde la administración del Ministerio de Desarrollo Social hemos puesto como una de las prioridades. O sea, una descentralización en serio de políticas sociales no puede ser pensada solo desde el Ministerio de Desarrollo Social. Hay actores locales que tienen preponderancia y que además tienen la lógica local para poder en conjunto dar las respuestas que la población precisa. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, desde aquí seguimos con ustedes y más adelante nos volvemos a encontrar con más información. Muy bien, Florencia, muchas gracias por esta comunicación desde la Junta Departamental. Volvemos con ustedes más adelante. Ahora seguimos conversando con la doctora Selva Lima y con Camila Haney sobre este tema del estudio sobre el comportamiento de la población de Maldonado frente al COVID-19. Y queríamos abordar otro aspecto, que es el aspecto educativo. Como todos sabemos, las clases se han visto alteradas este año, la presencialidad, los aforos de los grupos, bueno, se ha trabajado mucho a distancia, mucho por Zoom. Ingresar a facultad, primer año de facultad, un año atípico, con grupos que, bueno, fueron a clase una semana, como prácticamente todos los estudiantes, llegó el decreto de emergencia sanitaria, todos a casa, a estudiar a distancia y bueno, de a poquito retomando la presencialidad. ¿Cómo ha sido para ustedes, más allá de que es un año educativo especial, pero ingresar a facultad y encontrarse con esto? Claro, a mí me parece que fue complicado. Algo que nos afectó a todos, creo, fue el tema de estar conociéndonos y tener que irnos todos a nuestras casas, clases por Zoom y no conocernos mucho, y era como que estuvimos mucho tiempo como sin saber, sin tener muchos grupos de amistad ni nada por el estilo. Y bueno, también lo que ha dado las clases por Zoom es que tenés que estar muy motivado para poder seguir con las clases y seguir estudiando y seguir todo, porque no es lo mismo estar presencial con todos los compañeros en la facultad que estar solo en tu casa teniendo que afrontar todo solo. Me parece que es muy distinto. Sí, es también lo que hablábamos respecto a la relación médico-paciente, la relación profesor-estudiante. La presencialidad es otra motivación para el docente, para el estudiante, ni que hablar, que es insustituible todo lo que brinda la presencialidad, pero bueno, esto fue una razón de fuerza mayor, hubo que hacerlo, se impuso por la situación sanitaria. Y desde el punto de vista de incorporación de conocimiento, que eso también se ha puesto un poco arriba de la mesa para analizar, a ver, qué calidad de conocimientos han adquirido los estudiantes, en este caso primer año de Facultad de Medicina, pero en todos los niveles educativos, desde el punto de vista de ustedes, del conocimiento que
deberían haber absorbido en este primer año de facultad, ¿se logró como objetivo por parte del CLAE? Para mí algo bueno que tiene el CLAE son exámenes obligatorios, que eso quiere decir que te ganás el derecho a examen y después tenés que dar el examen presencial de todas las materias, de las 4 materias juntas, y es obligatorio y como para pasar el módulo. Entonces, lo que me pareció a mí fue que aunque no hubieras obtenido todos los recursos que necesitabas obtener y todos los conocimientos durante los meses, de alguna forma los tenías que obtener porque tenías que llegar al examen. Entonces eso también era una muy buena motivación para el hecho de seguir adelante y de no dejarse estar. En esto también, otra vez lo mismo, ¿no? Un año totalmente atípico para los estudiantes, pero qué suerte que tuvimos herramientas alternativas a las que recurrir, que tenemos un sistema informático, un sistema de conexión a internet, etcétera, sólido, importante, extendido, porque eso, bueno, permitió llevarla adelante de otra manera, ¿no? Un poquito más holgada. Sí, por fortuna realmente contábamos con esas herramientas. En algunos grupos ya se trabajaba bastante con las plataformas informáticas, no en todas las áreas, pero fue realmente fantástico el esfuerzo que hicieron todos los docentes porque inmediatamente todos se pusieron a trabajar y aprender el uso de la herramienta, que eso fue otro desafío. Y realmente a reinventar la educación a través de Zoom. Como decíamos, en algunas áreas puede ser fácil impartir los teóricos, interactuar no es tan fácil, pero las áreas clínicas son difíciles y ahí es donde se vio la creatividad que tuvieron que tener los docentes para enseñar algunos aspectos como es la semiología, donde por ahí apelaron a diversas estrategias, a usar el alumno con un familiar en su casa para enseñarle cómo debía hacer determinadas maniobras para la semiología, un millón de inventos, digamos, que ayudaron a que ellos pudieran ir culminando el año de la mejor forma posible. Indudablemente no sustituye esto la presencialidad y por fortuna en este momento estamos con casi todos los cursos presenciales, no todos, porque hay que contemplar los aforos, la asistencia a los centros clínicos de práctica clínica se ha hecho también contemplando el aforo con una cercanía muy próxima del alumno al docente, un alumno, un docente, 2 alumnos, un docente. Esa siempre ha sido la fortaleza de la Facultad de Medicina. Pocos alumnos por docente, de manera que tienen una cercanía muy próxima y eso ayuda muchísimo al proceso educativo. Pero bueno, hubo que incluso acotar estos aspectos. Y vamos viendo, los procesos se vienen desarrollando bastante bien para lo que pensamos que podía ser este año. Esperemos que el año que viene estemos mejor. Eso es una... Ojalá. ¿Y usted una esperanza. Desde el punto de vista docente, también nota ese cambio en el volumen de información y conocimientos que transmite a los estudiantes? El volumen de información a través de las plataformas puede suministrarse como lo hacíamos antes, ¿verdad? Pero no es lo mismo el estar en un aula con el alumno y poder intercambiar, aclarar las dudas, discutir. Esas cosas se pierden cuando estamos frente a la pantalla porque indudablemente tenemos un grupo numeroso y para lograr conocerlos a todos y ver cómo interactúan y cómo expresan su saber, se hace un poquito más difícil. Claro. Pero no hubo más remedio que hacerlo, no hubo más remedio que... Muchas veces ellos se quejaban de que se les daba demasiado trabajo. Y es que bueno, había que suplir. Escuchada, ¿no? Sí, fue una queja escuchada. Sí. Importante la carga de estudio y de trabajo que se mandaban y que además muchos padres tuvimos que también entrenarnos y ser como sparring, ¿no? de nuestros hijos para acompañarlos, enseñarles, explicarles cosas que de repente las habíamos visto, pero hace muchos años. Entonces también un gran desafío para las familias, ¿no? Exacto, sí, sí. Puso a toda la familia... Nos pusieron a prueba desde todo punto de vista. Y si no era para enseñar, era para exponerse para que fueran examinados. Claro, exactamente. Eso, me quedé pensando en eso cuando de repente tenían que hacer una práctica con un familiar, que impensado, ¿no? Porque si ustedes les decían al principio de año, bueno, van a tener que estudiar desde su casa y decirle a tu madre, a tu tía, a tu hermano, a un primo, a un vecino que justo está en tu casa, que se ponga allí al lado tuyo, que vamos a enseñarles algunas maniobras, era realmente
inimaginable. Tenemos que ir redondeando la entrevista. Les quería preguntar, ¿qué va a pasar con este estudio, con toda la información, con todo el trabajo que han hecho? ¿Lo van a volcar a dónde? Porque esto evidentemente es un material importante, más allá de que sea un insumo para ustedes en este primer año de facultad, puede ser algo que sea de mucha utilidad, ¿no? Porque es una mirada interesante. ¿Qué pasa con este trabajo? Sí, estos trabajos, los trabajos de todos los grupos que fueron muy interesantes, van a ser subidos a la página de la universidad, www.clae.edu.uy. Hay un link que va a UMAMED y ahí van a estar colgados todos los trabajos. ¿Y a partir de cuándo? Bueno, se están procesando en este momento. Perfecto. Probablemente la semana que viene ya puedan estar. Perfecto, allí entonces va a ser bien interesante recurrir a esto que va a estar disponible, donde decía la doctora. Les quiero agradecer mucho por haber venido y haber compartido esta experiencia con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes por permitirnos que ellos, alumnos de primer año de la facultad, expresen lo que están construyendo. Un año que los ha puesto a prueba, sin lugar a dudas. Sí, totalmente. Claro, pero bueno, esto los va a fortalecer sin lugar a dudas. Gracias nuevamente a las dos por compartir este momento con nosotros y con ustedes. Hacemos una pausa, ya volvemos.